¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial del podcast de Maldita la Hora por las elecciones del 23 de julio, en las que si una cosa no ha faltado han sido los bulos. Bulos sobre los candidatos que se presentan, pero también un pucherazo, un fraude electoral masivo. Falsedades, por supuesto, también hemos escuchado en el último debate celebrado antes de la votación, falsedades que nos va a contar Maldito Dato en este podcast. Y ojo, porque también se pasa por aquí Maldita Ciencia a contarnos cómo decide nuestro cerebro elegir a quién votamos. Todo esto en unos segundos en este podcast de Maldita la Hora. Empezamos. Maldita la Hora, con Andrés Jiménez. Es buscar los temas que interesan al lector, que puede interesar al lector a diario, y meter a los personajes dentro de esos temas, o esos temas explicarlos a través de los personajes. Es la voz de Francisco Ibáñez, creador de los míticos Mortadelo y Filemón, fallecido tristemente este pasado 15 de julio. Hemos escuchado cómo en sus historias trataba de buscar la risa, es verdad, pero buscando siempre los temas que interesan al lector. Y si un tema interesado esta semana es el de las elecciones del 23 de julio, en las que sorprendentemente Ibáñez y también sus detectives han sido protagonistas de una desinformación. Carmen Mesa, maldito bulo. Democracia, ¿qué falacia? Así se titula la viñeta de Mortadelo y Filemón que se ha difundido estos días coincidiendo con el fallecimiento de su autor y también con la campaña electoral. En ella vemos a los que probablemente sean los detectives más famosos de este país mirando dos carteles de propaganda idénticos, pero en uno pone vota PSOE y en el otro vota PP. Se está compartiendo ahora como si fuera actual y como si fuera de Ibáñez, pero ni una cosa ni la otra. Exacto, es una viñeta que en realidad no dibujó Ibáñez, sino el historietista e ilustrador Ricardo Pellegrina, y lo hizo además en 2015, como parte de una página de la revista satírica El Jueves, así que ni es de Francisco Ibáñez ni es actual. Y ya que hablamos de páginas satíricas, este no ha sido el único contenido creado por una de ellas que se ha difundido últimamente como real, coincidiendo con esas elecciones. Pues mira, lo de real nos viene al pelo, Andrés, porque vamos con un bulo sobre Felipe VI. Se ha viralizado como si fuese cierto que el rey ha pedido públicamente el voto progresista para que no gobierne Feijóo, pero esto es falso. La publicación que se comparte es del Mundo Today. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene por qué saber que es una web satírica. Claro, es que es lo que ocurre, ¿no? A veces con este tipo de webs, sus contenidos se comparten sin contexto y se convierten en desinformación. Y otro de los contenidos que se están difundiendo estos días es una entrevista a Arnaldo Otegi, el coordinador general de EH Bildu. Una entrevista de Radio Popular en la que dice esto. Es que si el PP y Vox gobiernan el Estado español, van a producir independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, pero a escala industrial. Sin embargo, se le atribuyen estas otras palabras y leo textualmente. Si la derecha llega al gobierno, tomaremos la justicia por nuestra mano. También se está difundiendo que Otegi asegura que si eso pasa, si gobiernan PP y Vox, volverán al terrorismo, pero no es cierto que haya dicho eso. Hemos escuchado la entrevista completa y no dice esas palabras en ningún momento, así que efectivamente es un bulo. Hay bulos sobre los candidatos, ya los hemos escuchado, pero también sobre el proceso electoral y en concreto sobre una cuestión que nunca falta, la de que se va a producir un intento de fraude masivo, un intento de pucherazo. Lo vimos, por ejemplo, sin ir más lejos en esas elecciones autonómicas y municipales de mayo y lo estamos viendo ahora otra vez con las generales de este 23 de julio. Elena L. Villalvilla de Maldito Bulo, cuéntanos. Hola Andrés, pues sí, efectivamente, en esta ocasión no podía ser menos y también se han difundido bulos que hablan sobre un supuesto pucherazo. Ahora vamos a escuchar a José Antonio Monago, expresidente de la Junta de Extremadura y número 1 por el PP al Senado. Estamos en Badajoz y en el día de ayer nos hicieron llegar a nuestra sede provincial cientos de sobres con información electoral, con las papeletas del Partido Popular que tenían que haber llegado a una localidad que está muy cerca de aquí, a Talavera la Real, y que no llegaron. Dice Monago que han llegado a su sede provincial sobres con información electoral que en realidad tendría que haber llegado a Talavera la Real, que es un municipio cercano a Badajoz. Tras esa publicación de este supuesto hecho, se ha difundido que en realidad se han tirado votos del PP a la basura. ¿Cómo se ha terminado diciendo esto, Elena? Pues los desinformadores han aprovechado este vídeo para asegurar que se han encontrado 354 sobres tirados de voto por correo en Badajoz y que ya lo ha denunciado el PP. Pero nada que ver. En realidad estos sobres son de propaganda electoral y de papeletas para votar este domingo. De hecho, si nos fijamos en las imágenes, vemos que se trata de sobres cerrados que llevan el logo del PP impreso. Papeletas tiradas a la basura, papeletas que ya vienen marcadas y ahora papeletas que faltan supuestamente para evitar votar a Vox. Esto es lo que afirma este usuario en el siguiente vídeo. Recorte cero
Coalición Canaria y Partido Popular. Aquí falta un partido para votar. Esta persona dice que de las papeletas recibidas para votar por correo están las de todos los partidos menos Vox, pero esto es falso. El vídeo que se ha hecho viral es de Santa Cruz de Tenerife y Vox no presenta candidatura al Congreso en esta provincia. Y esto no termina aquí porque en Maldita, ya lo sabéis, hemos hablado de vídeos que se utilizan fuera de contexto, que es precisamente el caso de este otro vídeo. Aquí una mujer insinúa que los bolígrafos que da el INE, ojo, para las elecciones se borran con fuego. Vi un video en Twitter que las plumas que te daban en el INE se borraban la tinta. Y sí, efectivamente, yo fui a mi capacitación y esta me la dieron en mi mano. Y ahorita vamos a hacer la prueba para que vean cómo sí se borra la tinta y no deja ninguna huella. Ya hemos escuchado lo que dice, pero no hay que preocuparse por esto, Andrés, porque ni es el INE que conocemos nosotros, el Instituto Nacional de Estadística, ni es en España. El vídeo en realidad está grabado en México y aunque se difunda como actual, existe desde al menos 2021. No tiene ninguna relación con las elecciones generales. Este 19 de julio se ha celebrado en RTV un nuevo debate a pocos días de las elecciones con PSOE, Sumar y Vox presentes, pero con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, que decidió no asistir y por lo tanto no explicar las propuestas del Partido Popular. Da la casualidad, Julio de Manuel, maldito dato, que esta misma semana ha tenido una especie de desencuentro con Silvia Inchaurrondo, que es una de las presentadoras de La Pública, a cuenta además de las pensiones. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Pues Andrés, ese cruce ha sido muy viral, porque la presentadora desmintió en directo unas declaraciones de Feijóo cuando dijo que el PP siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC. Y esto no es cierto, porque en 2012, en 2013, en 2017 y en 2018 el Partido Popular aumentó las pensiones por debajo de la inflación de ese año. Más tarde, Feijóo rectificó en su cuenta de Twitter. Eso fue antes del debate al que, como decimos, Feijóo no asistió, pero en el que también se dijo alguna falsedad. ¿Hubo muchos datos que contrastar? Me imagino que sí. Bastante, Andrés, no te haces a la idea. Por ejemplo, Santiago Abascal, el líder de Vox, dijo que Bildu y el gobierno aprobaron juntos la reforma laboral. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. La afirmación es falsa. Bildu votó en contra de la reforma laboral en la convalidación del 3 de febrero de 2022, igual que Vox. Y el resto de candidatos me imagino que también dijeron datos falsos, ¿no? Sí. Pedro Sánchez, candidato del PSOE, dijo que las cifras de empleo juvenil eran las mejores que había habido. Nunca antes habíamos tenido tantos jóvenes empleados y la tasa de paro juvenil más baja. Pero esto no es correcto. El último dato de la encuesta de población activa indica que hay casi 3 millones de personas menores de 30 años que trabajan en España. Sin embargo, el récord de empleo joven sucedió en el tercer trimestre de 2006, cuando hubo más de 5 millones de ocupados jóvenes. Vale, ¿y la tasa de paro juvenil? También está mal el dato. Actualmente está en el 22,6%, pero en su momento más bajo, en el segundo trimestre de 2007, se encontró en el 12,5%. Hay una buena diferencia, desde luego 10 puntos menos que ahora, y en concreto vamos con Yolanda Díaz. ¿Cómo se desenvolvió la candidata de Sumar en el debate? También hizo valoraciones de empleo, lógico, ministra de Trabajo, en este caso sobre la agricultura. Le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000, que nunca. Aunque la cifra de 750.000 es cierta, no es el mayor dato de la historia. En el primer trimestre de 2008 registró la mayor cifra de ocupación en el sector primario, con 870.000 personas, 100.000 más que ahora. 100.000 más que en estos momentos escuchamos afirmaciones falsas como esta, también escuchamos bastantes broncas. Sí, sobre todo en materia de medio ambiente. Yolanda Díaz dijo que estamos viviendo una ola de calor sin precedentes. Sí, pues a mí me gustaría decirles que estamos viviendo una ola de calor sin precedentes, señora Abascal. Pero esto no es del todo cierto. Es verdad que estamos viviendo cada vez más olas de calor por culpa del cambio climático. La que hemos vivido esta semana no ha sido la peor. La ola de calor más extrema se produjo en julio del año pasado y tuvo una duración de 18 días.
Santiago Abascal, increpó que las políticas en materia de medio ambiente están perjudicando a los más desfavorecidos. Y quienes pagan el pato de esas políticas verdes con nombres tan bonitos son precisamente los agricultores, los ganaderos y los españoles más desfavorecidos que ya no pueden entrar al centro de las ciudades porque no pueden comprarse un coche eléctrico en las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Pero esto es inexacto, Julio. No todos los municipios tienen zonas de bajas emisiones. Exacto, Andrés. Además, las zonas de bajas emisiones no están limitadas solo a vehículos eléctricos. Vehículos híbridos o aquellos que tienen la etiqueta Eco, B o C, entre ellas combustibles fósiles como diésel y gasolina, pueden entrar. En esta campaña hemos tenido bulos, desinformaciones y datos, pero este repaso por las secciones de Maldita no se queda completo, obviamente, sin pasar por la ciencia, por Maldita Ciencia. Está aquí uno de sus periodistas, mi compañero José Lu Zafra. ¿Qué nos traes para este podcast, José Lu? Hello, Andrés. Pues traigo muchos estudios que confirman lo que muchos pensamos sobre las elecciones. Por ejemplo, si salimos a la calle y preguntamos si la gente vota más por emoción que por motivos lógicos y estrictamente razonados, ¿qué crees que dirán? A ver, no sé, me imagino que habrá de todo, pero por intuición te diría que más emoción, ¿no? Seguramente. Intuyes bien, la verdad. Un trabajo de Estados Unidos en 2004 estudió precisamente esto. Lo que hizo es mostrar datos sobre los candidatos de las elecciones de este país a unos participantes e ir haciéndoles resonancias para ver qué partes del cerebro se activaban. Para sorpresa de nadie, los circuitos relacionados con el raciocinio no se activaban durante la tarea y vieron que las partes que se cargan más bien de las emociones y la resolución de conflictos estaban mucho más presentes. ¿Cuál es la conclusión? Que las emociones tienen un peso importante a la hora de decidir qué votar. Y más en esta época, es la época de emociones sin lugar a dudas, y yo tengo la curiosidad, José Lu, por saber cuáles influyen más, ¿no? Si las positivas, las negativas o ninguna de las dos. Pues te cuento, Andrés, un trabajo de 2016 seleccionó en este caso dos emociones que se sabe que influyen muchísimo en las elecciones, la ira y el miedo. Lo que hizo el estudio es analizar datos de encuestas sobre las elecciones de Estados Unidos en 2016, en ese año, y sobre el cambio climático. Lo que observaron, por un lado, es que el procesamiento de estas emociones depende de cada persona, como es obvio. Conservadores y progresistas se informan diferente y viven emociones diferentes. Pero una cosa que sí tenían en común, ojo, es que cuando la emoción predominante era el miedo, ambos tipos de votantes tenían más cuidado a la hora de informarse y tomar decisiones, por lo que esta emoción, el miedo, pueden tener un papel más importante que la ira. Sabemos, ha quedado claro que las emociones pues influyen en nuestro voto, pero hay otras cosas que pueden influir. Exactamente. Sorprendentemente, también influye el sitio, ojo, en el que votamos o el sitio donde expresamos nuestra opinión, como puede ser en una encuesta. Pero a ver, explícame eso. ¿Cómo que el sitio donde votamos? Porque, no sé, al menos aquí en España casi todo el mundo vota en un colegio electoral, ¿no? Así es. Pero hay otros países donde hay otros espacios en los que se vota, como por ejemplo iglesias. Un trabajo de 2012 estudió cómo eran las posiciones políticas de quienes respondían en encuestas acerca de edificios religiosos. Y según las conclusiones, ojo, de este estudio, estos eran personas más conservadoras y que se mostraban en contra de posiciones políticas no religiosas. La hipótesis de los autores es que estos edificios sirven como estímulo visual para responder a encuestas, y de tener una vista de una iglesia a la hora de votar puede influir un poco en el voto.